La bolsa de pañales se me resbaló del hombro por tercera vez mientras forcejeaba con las llaves de mi apartamento. Luca gimoteó contra mi pecho. Su pequeño puño se aferraba a mi blusa verde oliva como si fuera lo único sólido en su mundo. Quizás lo era. Dentro el aire estaba viciado y frío. Había olvidado ajustar el termostato antes de irme a trabajar esta mañana. Otra cosa más en la interminable lista de tareas que no lograba completar. La maternidad en solitario era una marea implacable, y yo me estaba ahogando, un plato sucio a la vez. Dejé a Luca en su corralito. Lo vi alcanzar inmediatamente los anillos de plástico que colgaban del borde acolchado. Ya tenía 7 meses, casi 8. La semana pasada había empezado a intentar levantarse solo. Era una cosita muy decidida. Su pelo oscuro se erizaba en mechones salvajes. Y cuando me miraba con esos profundos ojos marrones, lo veía a él, a Giovanni, cada vez. 15 meses desde el divorcio. 15 meses desde que me alejé de los suelos de mármol y los candelabros de cristal. Me alejé del silencio sofocante de un matrimonio que parecía perfecto por fuera, pero por dentro se sentía como morir lentamente. Mi teléfono vibró. Probablemente era Jessica. Había estado enviando mensajes toda la tarde. Estaba preocupada porque le había mencionado que Luca parecía más irritable de lo normal. Lo ignoré y me dirigí a la cocina para calentar el biberón que había preparado esa mañana. El microondas zumbaba, llenando el silencioso apartamento con algo que casi sonaba a compañía. Boston había parecido la elección correcta en aquel entonces. Estaba lo suficientemente lejos de Nueva York como para no encontrarme accidentalmente con Giovanni en algún restaurante o gala, y lo suficientemente cerca de la civilización como para poder construir una carrera. Había encontrado trabajo en un bufete de abogados corporativos de tamaño mediano. Nada glamuroso, pero pagaba las facturas. Apenas. El alquiler vencía la próxima semana. Intenté no pensar en la cifra de mi cuenta corriente, en cómo parecía reducirse más rápido de lo que podía reponerla. Solo la guardería costaba más que mi primer apartamento al salir de la facultad de Derecho. Luca empezó a llorar, ese llanto agudo que significaba que estaba realmente molesto, no solo irritable. Cogí el biberón y volví con él, levantando su cálido peso en mis brazos. Se aferró al biberón de inmediato, pero sentí su frente caliente contra mi barbilla. Demasiado caliente. Presioné mis labios en su sien. Era la forma en que mi madre solía comprobar mi temperatura cuando era pequeña. Antes del accidente, antes de quedarme huérfana a los 24 años y tener que aprender a ser adulta sin una red de seguridad. Luca estaba ardiendo. Está bien, cariño, murmuré, llevándolo al baño. Solo es un poco de fiebre. Te daremos un poco de medicina. Pero incluso mientras lo decía, el pavor se retorció en mi estómago. Le había dado paracetamol para bebés hacía 2 horas. Ya debería haberle bajado la fiebre. El termómetro pitó, 103,2 grados Fahrenheit. Mis manos temblaban mientras sacaba el teléfono. Buscaba síntomas en Google con una mano mientras acunaba a Luca con la otra. Cada resultado parecía peor que el anterior. Meningitis, sepsis, daño cerebral por fiebre alta prolongada. Llamé a la consulta del pediatra. Buzón de voz. Por supuesto, eran más de las 6 de la tarde de un viernes. El nombre de Jessica apareció de nuevo en mi pantalla. Esta vez contesté. Lauren, he estado intentando localizarte. ¿Está todo bien? Luca tiene fiebre, 103,2. No sé qué hacer. Mi voz se quebró, delatando el pánico que había estado intentando reprimir. Llévalo a urgencias ahora. No esperes. Tenía razón, sabía que tenía razón, pero la idea de las facturas del hospital, los copagos que no podía permitirme, las preguntas que podrían hacer sobre su padre, sobre por qué estaba haciendo esto sola, todo me oprimía como un peso físico. Lauren, ¿me estás escuchando? Llévalo ahora. Sí. Vale, voy para allá. Cogí de nuevo la bolsa de pañales. Metí ropa extra para Luca, su conejo de peluche favorito con una oreja que había mordido hasta dejarla gris y húmeda. Mi cartera, la tarjeta del seguro, las llaves. El ascensor de mi edificio estaba roto otra vez. Bajé por las escaleras, contando cada escalón, centrándome en el esfuerzo físico para mantener el miedo a raya. 4 pisos.
Los llantos de Luca se habían calmado hasta convertirse en un débil gemido que me asustaba más que los berridos. Fuera, la noche de octubre en Boston se había vuelto hostil. La temperatura había bajado desde que llegué a casa, y el cielo se abrió justo cuando llegué a mi coche. Una lluvia fría y pesada que me empapó la blusa en segundos. Abracé a Luca en su silla de coche con dedos temblorosos, comprobando 2 veces que estuviera bien sujeta. Tenía los ojos medio cerrados, su cuerpecito lánguido. Eso no estaba bien. Eso no estaba bien. Debería estar luchando, llorando, haciendo algo más que esta terrible quietud. Quédate conmigo, Luca. Por favor, quédate conmigo. El hospital estaba a 12 minutos. Llegué en 8, saltándome 2 semáforos en rojo y sin importarme las consecuencias. Que me pongan multas. Que me arresten. Nada de eso importaba si Luca no estaba bien. La entrada de urgencias brillaba, dura y brillante contra la oscuridad de la tormenta. Corrí a través de las puertas automáticas. La lluvia todavía me caía por la cara, mezclándose con lágrimas que no me había dado cuenta de que estaba llorando. Necesito ayuda. Mi hijo tiene fiebre alta y no responde con normalidad. La enfermera de triaje echó un vistazo a Luca y pidió ayuda inmediata. De repente, estábamos rodeados de gente con batas sanitarias haciendo preguntas que apenas podía procesar. Edad, peso, historial médico, alergias. ¿Está presente el padre?, preguntó alguien. Me quedé helada. La pregunta que había estado evitando durante 15 meses, la mentira que había estado viviendo. Todo se vino abajo en ese estéril pasillo de hospital. No, solo estoy yo. Se llevaron a Luca a través de unas puertas dobles por las que no me permitieron pasar. Una mujer de rostro amable con bata morada me guió a una pequeña habitación con una iluminación dura y sillas de plástico. Sillas en las que se habían sentado demasiadas personas desesperadas antes que yo. Alguien vendrá en breve para obtener más información. Intente mantener la calma. Mantener la calma. Como si eso fuera posible cuando mi mundo entero tenía 7 meses y ardía en fiebre en algún lugar más allá de esas puertas impenetrables. Me dejé caer en una de las sillas. Mi ropa mojada dejaba manchas oscuras en el plástico. Mi teléfono vibró de nuevo. Jessica, preguntando cómo estaba. No me sentí capaz de responder. ¿Qué le iba a decir? Los minutos se estiraban como chicle, elásticos e interminables. Miré el póster de motivación en la pared, algo sobre esperanza y curación, y quise arrancarlo. La esperanza no pagaba las facturas médicas. La esperanza no curaba fiebres misteriosas. La esperanza era un lujo que había perdido en algún momento entre el divorcio y este instante. Apareció un médico, joven, con aspecto cansado y ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Señora Grant, soy el doctor Sullivan. Su hijo está estable por ahora, pero necesitamos hacerle algunas pruebas. Su fiebre es preocupante, y dada su edad y síntomas, queremos descartar algunas infecciones graves. ¿Qué tipo de infecciones? La meningitis es nuestra principal preocupación. Tendremos que hacer una punción lumbar. La habitación pareció inclinarse. Una punción lumbar. Es la única manera de saberlo con certeza. Pero necesito que autorice el procedimiento. Y necesito un historial médico completo, especialmente el de su padre. ¿Tiene algún historial de trastornos inmunitarios, condiciones genéticas, algo que debamos saber? El rostro de Giovanni apareció en mi mente. Mandíbula fuerte, ojos oscuros que no se perdían nada, la cicatriz en su barbilla de una pelea que nunca explicó. No sabía casi nada de su historial médico. Nunca había compartido ese tipo de vulnerabilidad conmigo. Nunca me dejó pasar más allá de los muros cuidadosamente construidos que había levantado a su alrededor. No lo sé. Admití que su padre y yo no estamos en contacto. ¿Hay alguna forma de localizarlo? Esto podría ser crucial. Solo el grupo sanguíneo podría ayudarnos. Y si hay algún factor genético que debamos conocer, necesitamos esa información. Se me hizo un nudo en la garganta. Durante 15 meses había mantenido a Luca en secreto. Me dije a mí misma que era lo mejor. Giovanni había dejado claro que no quería hijos. Había cerrado todas las conversaciones que intenté tener sobre nuestro futuro.
Cuando descubrí que estaba embarazada un mes después de que el divorcio fuera definitivo. Estaba en un apartamento nuevo en una ciudad nueva, empezando una nueva vida. Decírselo me parecía como rendir ese nuevo comienzo, como darle poder sobre mí de nuevo. Pero esto no se trataba de mí, se trataba de Luca. Puedo intentar localizarlo. Me oí decir. El doctor Sullivan asintió, con un alivio evidente en su expresión. Por favor, hágalo. El tiempo es importante aquí. Un ruido sordo de rotor se oyó fuera de urgencias más tarde. La confirmación de lo que ya sospechaba. Giovanni no había conducido. Había tomado un helicóptero. Por supuesto que sí. Empezaremos los preparativos para la punción lumbar. Pero tener su historial médico podría cambiar todo nuestro enfoque. Me dejó sola de nuevo. Saqué mi teléfono, mirando la pantalla en blanco como si fuera un arma que podría destruir todo lo que había construido con tanto cuidado. Ya no tenía el número de Giovanni. Lo había borrado el día que me mudé a Boston. Un gesto simbólico que en su momento me pareció empoderador. Pero conocía a alguien que lo tendría. Mi antigua abogada se había encargado del divorcio. Ella tendría su información de contacto en los archivos del caso. Eran más de las 7. No estaría en su oficina, pero tenía su número de móvil guardado para emergencias. Esto calificaba como una. Contestó al cuarto tono. Lauren, ¿está todo bien? Necesito el número de teléfono de Giovanni. Es una emergencia. Hubo una pausa. Lauren, no creo que sea una buena idea. El divorcio fue lo suficientemente contencioso sin reabrirlo. Mi hijo está en el hospital. Necesitan el historial médico de su padre. Por favor. Otra pausa, más larga esta vez. Luego, dame 5 minutos. Te lo enviaré por mensaje. Esos 5 minutos se sintieron como ahogarse. Caminé de un lado a otro de la pequeña habitación. 7 pasos en una dirección, 7 pasos de vuelta, contándolos una y otra vez para evitar que mi mente se sumiera en todas las formas en que esto podría salir mal. El mensaje llegó. Un número que una vez supe de memoria, que había visto iluminar mi teléfono con promesas que nunca cumplió, planes que cancelaba en el último minuto, disculpas que no significaban nada porque el patrón nunca cambiaba. Lo miré durante un minuto entero antes de que mi dedo empezara a marcar. Cada número se sentía como saltar de un acantilado. Sin vuelta atrás, solo la aterradora caída libre por delante. Sonó 1, 2, 3 veces. Luego su voz, más profunda de lo que recordaba, áspera con algo que podría haber sido sueño o irritación. ¿Quién es? Había ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza. Diferentes versiones de esta conversación en las que yo era fuerte, serena, en control. Cada una de esas versiones se hizo añicos en el momento en que lo oí hablar. Giovanni, soy Lauren. Necesito decirte algo. El silencio se extendió por la línea, denso y peligroso. Podía oír su respiración, controlada, pero alerta. Giovanni siempre había sido así, instantáneamente despierto, instantáneamente consciente. Era una de las cosas que me habían aterrorizado durante nuestro matrimonio. La forma en que podía pasar del sueño a la plena conciencia en un instante, como un depredador que siente una amenaza. Lauren. Mi nombre en sus labios sonaba extraño después de tanto tiempo. Familiar y ajeno a la vez. ¿Cómo conseguiste este número? Eso no importa. Necesito tu historial médico ahora mismo. ¿Perdona? Mi voz se quebró a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerme compuesta. Grupo sanguíneo, condiciones genéticas, trastornos inmunitarios, cualquier cosa que pueda ser relevante. Lo necesito de inmediato. ¿Por qué necesitarías mi historial médico a las...? Oí un movimiento, probablemente él mirando un reloj. 7:30 de la noche después de 15 meses de silencio absoluto. La puerta doble se abrió de golpe. Apareció el doctor Sullivan, con expresión urgente. Señaló su reloj, articuló la palabra, tiempo. Porque nuestro hijo está en el hospital con una fiebre de 103 grados y creen que podría ser meningitis y necesitan saber si hay algún factor genético antes de hacerle una punción lumbar. Las palabras salieron de golpe en un solo aliento desesperado. El silencio que siguió fue diferente.
Absoluto, como el momento entre el relámpago y el trueno, cuando el mundo entero se detiene. ¿Qué acabas de decir? Tenemos un hijo, se llama Luca, tiene 7 meses y está enfermo. Necesito tu información médica ahora o no podrán tratarlo adecuadamente. 7 meses. Su voz se había vuelto plana, sin emociones, de una manera que me asustó más de lo que lo habría hecho la ira. Has tenido un hijo durante 7 meses y nunca me lo dijiste. Giovanni, sé que estás enfadado, pero ahora mismo necesito... ¿Dónde estás? En el Hospital General de Boston. Pero no te muevas. Estaré allí en 3 horas. ¿3 horas? Eso es imposible. Es un viaje de 4 horas en coche. Dije 3 horas. Pásale el teléfono al doctor. Miré al doctor Sullivan que había estado rondando cerca, escuchando claramente cada palabra en el silencio del hospital. Le entregué el teléfono con manos temblorosas. Habla el doctor Sullivan. Su máscara profesional se puso en su sitio. Sí, señor. El paciente está estable, pero nos preocupa una meningitis bacteriana. Necesitamos un historial médico completo. En particular, sí, grupo sanguíneo AB negativo. ¿Algún historial de, ya veo, e inmunodeficiencias? Sin antecedentes familiares. Eso es útil. Sí, nos prepararemos para su llegada. Terminó la llamada y me devolvió el teléfono. Su expresión era indescifrable. IB negativo. Eso es raro. Menos del 1% de la población. Su hijo lo heredó de su padre. ¿Por eso necesitaba saberlo? Podría afectar a los protocolos de tratamiento y a la disponibilidad de productos sanguíneos si necesitamos transfusiones. El señor Moretti fue muy minucioso. También mencionó que trae a su propio equipo médico. Su propio equipo. La mirada del doctor Sullivan se agudizó ligeramente. Señora Grant, ¿quién es exactamente su exmarido? Abrí la boca y la volví a cerrar. ¿Cómo explicaba a Giovanni? Empresario de éxito era técnicamente cierto, pero ridículamente inadecuado. Hombre peligroso involucrado en cosas que nunca entendí del todo. Más preciso, pero no algo que le dices a un médico en un hospital. Tiene muchos contactos. Tiene recursos. Claramente. El doctor Sullivan hizo una nota en su tableta. Mientras tanto, vamos a proceder con la punción lumbar. El historial médico que proporcionó nos da mejores parámetros para trabajar. Puede ver a Luca unos minutos antes de que empecemos el procedimiento, pero luego tendrá que esperar fuera. Me guío por un laberinto de pasillos hasta una pequeña habitación pediátrica donde Luca yacía en una cuna de hospital. Se veía increíblemente pequeño, rodeado de monitores y vías intravenosas. Alguien lo había cambiado y le había puesto un camisón de hospital, decorado con animales de dibujos animados que habrían sido alegres en cualquier otro contexto. Tenía los ojos cerrados, su respiración era superficial pero constante. La fiebre le había dejado las mejillas sonrojadas, el pelo húmedo de sudor. Metí la mano entre los barrotes de la cuna y tomé su manita. Sus dedos se enroscaron instintivamente alrededor de los míos, incluso dormido. Lo siento, susurré. Lo siento mucho, cariño. Debería habérselo dicho desde el principio. Debería haber sido más valiente. Pero vas a estar bien. Tu padre viene en camino y se asegurará de que tengas todo lo que necesitas. Una enfermera entró en silencio y empezó a revisar los monitores. Tenía ojos amables, del tipo que probablemente había visto a demasiados padres asustados en habitaciones como esta. Es un luchador, su pequeño. Tiene un agarre fuerte, buenos signos vitales considerando la fiebre. Lo cuidaremos muy bien, gracias. Debería intentar descansar mientras pueda. Cuando llegue su marido, parece que las cosas podrían complicarse. Ex marido, corregí automáticamente. Me lanzó una mirada de complicidad. Cariño, llevo 23 años haciendo esto. Ningún hombre cruza estados en 3 horas por el bebé de una exmujer, a menos que ese bebé sea suyo. Y ningún hombre reacciona como su médico describió su reacción, a menos que esté a punto de poner este hospital patas arriba. Me dejó sola con Lucas 5 minutos más antes de que otra enfermera viniera a llevárselo para el procedimiento. Besé su frente, aspiré su olor a bebé, a leche y jabón, y dejé que se lo llevaran. De vuelta en la sala de espera, el tiempo volvió a ser elástico. Intenté llamar a Jessica. Saltó el buzón de voz.
Probablemente ya dormía, como cualquier persona razonable a las 8 de un viernes por la noche. No dejé mensaje. ¿Qué le iba a decir? La tormenta de fuera se había intensificado. Podía oír los truenos retumbando en las ventanas, ver los relámpagos cruzar el cielo oscuro. Un tiempo apropiado para el momento. Mi vida cuidadosamente construida empezaba a desmoronarse. Giovanni venía. Giovanni, a quien había amado desesperadamente y dejado con decisión. Giovanni, que me había excluido de cada parte de su vida real mientras esperaba que yo interpretara a la esposa perfecta en público. Giovanni, que había dejado muy claro que no quería hijos cuando intenté hablar de nuestro futuro. Le pregunté una vez a los 6 meses de nuestro matrimonio si alguna vez pensaba en tener una familia. Estábamos en la cama, una de las raras noches en que había llegado a casa antes de la medianoche, y me sentí lo suficientemente valiente como para sacar el tema. ¿Por qué querría eso? Dijo, no con crueldad, sino con absoluta finalidad. Los niños son objetivos, responsabilidades. Cualquiera en mi posición sabe que no debe darle al mundo ese tipo de ventaja. No entendí lo que quería decir entonces. Demasiado ingenua para comprender la realidad de su mundo. Solo oí el rechazo. Lo sentí instalarse en mis huesos como un peso que llevaría durante el resto de nuestro condenado matrimonio. Así que, cuando vi esas 2 líneas rosas en la prueba de embarazo un mes después de firmar los papeles del divorcio, de pie en mi nuevo apartamento de Boston, con cajas aún sin deshacer, tomé una decisión. Elegí proteger a mi hijo de convertirse en lo que Giovanni más temía: un objetivo, una responsabilidad, una ventaja. Ahora, viendo la tormenta desatarse fuera, me preguntaba si había protegido a Luca en absoluto o si solo había retrasado lo inevitable. Un alboroto en la entrada de urgencias me sacó de mis pensamientos. Voces alzadas, el sonido de alguien intentando imponer reglas y siendo completamente ignorado. Me levanté, atraída por el ruido, aunque ya lo sabía. Sabía lo que encontraría. Giovanni Moretti entró en la sala de emergencias como si fuera el dueño. Y quizás lo era. Quizás era dueño de la mitad de Boston, y yo nunca lo había sabido. Llevaba un traje negro a pesar de la hora, perfectamente entallado, ni un hilo fuera de lugar. Su pelo oscuro estaba ligeramente húmedo por la lluvia, peinado hacia atrás de una manera que resaltaba la línea afilada de su mandíbula. La cicatriz en su barbilla que una vez tracé con mis dedos en la oscuridad. Detrás de él venían otros 3 hombres, también de traje, moviéndose con la misma gracia depredadora. Uno de ellos llevaba un maletín médico, los médicos privados que había mencionado. Sus ojos encontraron los míos a través de la abarrotada sala de emergencia. El mundo pareció contraerse a ese solo momento, a esa mirada. Vi furia allí, apenas contenida. Pero debajo, algo más. Miedo. Crudo y real y tan diferente a él que casi no lo reconocí. Cruzó la distancia entre nosotros en segundos. Había olvidado lo alto que era, cómo su presencia podía llenar un espacio y hacer que todo lo demás pareciera pequeño. ¿Dónde está? Le están haciendo la punción lumbar. Tenemos que esperar. Muéstrame dónde. Giovanni, no te dejarán pasar. ¿Tienen protocolos? No me importan sus protocolos. Ese es mi hijo. Y no voy a esperar en una habitación con revistas anticuadas mientras él pasa por un procedimiento médico solo. No está solo. Tiene enfermeras y médicos, y no tiene a sus padres. La voz de Giovanni bajó a un tono peligroso. 15 meses, Lauren. Me ocultaste a mi hijo durante 15 meses. Dijiste que no querías hijos. Dije que los niños eran peligrosos en mi mundo. Nunca dije que no los quisiera. Dije que no podía permitirme tenerlos, porque la gente los usaría para llegar a mí. Se acercó más y pude oler su colonia, cedro y algo más oscuro. Y me demostraste que tenía razón al huir en el segundo en que te enteraste de que estabas embarazada. Eso no es justo. Nunca me dejaste entrar. Nunca me contaste nada real sobre tu vida. ¿Cómo se suponía que... Señora Grant, el doctor Sullivan apareció, mirando entre Giovanni y yo con evidente preocupación. Señor Moretti, supongo. La máscara de Giovanni volvió a su sitio. La furia fue reemplazada por un frío control. ¿Dónde está mi hijo?
El procedimiento ha terminado. Estamos haciendo cultivos ahora, pero puedo llevarlos a verlo. A ambos. Seguimos al doctor Sullivan por el hospital en un tenso silencio. La presencia de Giovanni a mi lado era como una tormenta apenas contenida. Cuando llegamos a la habitación de Luca, Giovanni se detuvo en la puerta. Todo su cuerpo se quedó quieto. Vi lo que él vio. Nuestro hijo, pequeño y vulnerable, conectado a máquinas, luchando contra un enemigo invisible. Luca tenía el pelo oscuro de Giovanni, su nariz, la forma de su boca. Verlos en la misma habitación no dejaba lugar a dudas sobre la paternidad. Giovanni avanzó lentamente, como si se acercara a algo precioso y frágil. Se paró junto a la cuna, una mano agarrando la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Hola, Luca», dijo suavemente, y su voz se quebró al pronunciar el nombre de nuestro hijo. «Soy tu padre, y no voy a dejarte nunca más». Pasaron 3 semanas antes de que pudiera llevar a Luca a casa desde el hospital. 3 semanas de antibióticos, monitoreo y pruebas que confirmaron una meningitis bacteriana. Fue detectada a tiempo gracias a la rápida llegada de Giovanni y su equipo de especialistas privados. Descendieron sobre el Hospital General de Boston como una invasión bien organizada. Luca se recuperó. Giovanni no se fue. Había alquilado una suite en el Four Seasons, a 5 manzanas de mi apartamento. Aparecía cada mañana a las 7 en punto, con un café que yo no había pedido y una determinación contra la que no podía luchar. Quería la custodia, no compartida, no de visita, custodia total, conmigo como visitante en la vida de nuestro hijo. «Me lo ocultaste durante 7 meses», dijo Giovanni el 4.º día de su ocupación en Boston. Estábamos en mi sala de estar, con Luca durmiendo entre nosotros en su cuna portátil, ajeno a la guerra que se libraba por su futuro. «Tú tomaste esa decisión, ahora yo tomo la mía. No puedes simplemente llevártelo. Tengo abogados que no están de acuerdo». Sacó una carpeta, la dejó en mi mesa de café como prueba en un juicio. Resultados de la prueba de ADN. Historiales médicos que muestran que no incluiste a un padre. Estados financieros que demuestran que puedo proporcionar un mejor cuidado. Testigos de carácter que testificarán sobre mi estabilidad. ¿Estabilidad? Diriges una organización criminal. Dirijo varios negocios legítimos. Importación y exportación, desarrollo inmobiliario, empresas de construcción, todo perfectamente legal. Su voz se mantuvo nivelada, controlada, pero podía ver la ira latente debajo. Lo que hago en mi vida privada nunca ha sido probado en ningún tribunal, porque sobornas a la gente o la amenazas, porque soy cuidadoso. Se inclinó hacia adelante, y volví a oler ese aroma. Cedro y peligro. También soy el padre de Luca, merece conocerme. Crecer en mi mundo, protegido y provisto. Tu mundo casi lo mata, lo dijiste tú mismo. Los niños son objetivos en tu vida. Y me demostraste que tenía razón al mantenerlo en secreto. ¿Cuánto tiempo pensaste que duraría eso, Lauren? ¿Cuánto tiempo antes de que alguien lo notara, lo rastreara hasta ti, descubriera quién era su padre? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Había estado tan concentrada en mantener a Luca alejado de Giovanni que no había considerado qué pasaría si los enemigos de Giovanni se enteraban de él primero. «Quiero ser parte de su vida», dije, odiando cómo mi voz temblaba. «Es mi hijo. Entonces, ven a Nueva York». «¿Qué? Múdate de nuevo. Déjame proporcionar seguridad, atención médica, todo lo que él necesita. Puedes verlo todos los días. Ser su madre sin la presión financiera que claramente te está destruyendo». Miré alrededor de mi apartamento, viéndolo a través de sus ojos. Los muebles de segunda mano, la pila de facturas sin pagar en la encimera de la cocina, la mancha de agua en el techo de la fuga que no podía permitirme arreglar correctamente. No se equivocaba sobre la presión. Cada mes era un cálculo de qué factura pagar tarde, qué necesidad sacrificar. «No voy a aceptar tu dinero. Entonces trabaja para conseguirlo». Giovanni se recostó y vi las tácticas de negociación que una vez le vi usar en cenas de negocios durante nuestro matrimonio.
Mis empresas necesitan asesores legales, derecho corporativo, cumplimiento, contratos. Todo trabajo legítimo. Te pagaré lo que vales, que es considerablemente más de lo que cualquier firma te está pagando de menos actualmente. ¿Quieres que trabaje para ti? Quiero que mi hijo tenga a ambos padres en su vida. Quiero que dejes de luchar por sobrevivir. Y sí, te quiero lo suficientemente cerca como para poder asegurarme de que ambos estéis a salvo. Su mandíbula se tensó. Al mundo en el que vivo no le importan los papeles de divorcio o las buenas intenciones. Si alguien quiere hacerme daño a través de Luca, pasarán por ti para llegar a él. Por separado, ambos sois vulnerables. Juntos, bajo mi protección, sois activos que puedo asegurar. No somos activos. No, eres la madre de mi hijo. Y él es todo lo que no sabía que necesitaba hasta que lo vi acostado en esa cama de hospital. La voz de Giovanni bajó, convirtiéndose en algo crudo que me recordó al hombre del que me enamoré antes de que se levantaran los muros. Me perdí 7 meses de su vida, Lauren. Su nacimiento, su primera sonrisa, todo. No me hagas perderme más. Lucas se revolvió, haciendo los pequeños ruidos que significaban que pronto se despertaría, hambriento y exigente. Giovanni se movió antes que yo, levantando a nuestro hijo con una delicadeza que todavía me sorprendía. Había aprendido rápido estas últimas semanas. Cómo sostenerlo, alimentarlo, cambiarlo. Era un padre natural, atento y paciente, de maneras que nunca había sido como marido. Déjame pensarlo. Me oí decir, tienes 48 horas. Luego solicitaré la custodia de emergencia basándome en tu incapacidad para proporcionar un cuidado adecuado. Eso no es justo. La justicia es un lujo que ninguno de los dos puede permitirse ahora mismo. Acomodó a Luca contra su hombro, meciéndose ligeramente en ese ritmo instintivo que los padres aprenden. Estoy protegiendo a nuestro hijo. Si no puedes ver eso, no estás pensando con claridad. Se fue con Luca todavía en brazos, llevándoselo a dar un paseo para dejarme descansar. Era algo que había empezado a hacer, darme descansos que necesitaba desesperadamente, pero que me resentía aceptar. Cada amabilidad se sentía como otro eslabón en una cadena que me ataba de nuevo a él. Llamé a Jessica en el momento en que se cerró la puerta. ¿Quiere que me mude a Nueva York? De ninguna manera. Su respuesta fue inmediata y feroz. Lauren, te fuiste por una razón. No dejes que una emergencia borre 15 meses de curación. ¿Y si tiene razón? ¿Y si Luca está más seguro con Giovanni protegiéndolo? ¿Más seguro de qué? Giovanni es el peligro. Sabes lo que es, lo que hace. Sé que ama a Luca. Decirlo en voz alta lo hizo real. Innegable. Lo veo cada vez que lo mira. No está fingiendo eso. Jessica suspiró. El sonido de alguien que había visto a su mejor amiga cometer este error antes. El amor no anula el peligro, solo hace que el peligro sea más difícil de ver. Pero yo ya estaba viendo más allá del peligro, hacia las posibilidades. Luca con la mejor atención médica, las mejores escuelas, sin preocuparse nunca por el alquiler o la comida, o si podía permitirme ropa nueva cuando le quedara pequeña la vieja. Y sí, había otro pensamiento que no le admitiría a Jessica. Giovanni y yo juntos de nuevo, pero diferentes esta vez. Socios en lugar de extraños llevando anillos de boda. Pasé 2 días investigando, no solo los negocios legítimos de Giovanni, sino todo lo demás. El cartel de Sinaloa que había mencionado casualmente una tarde, describiendo una disputa territorial que llevaba 2 años latente. Las organizaciones rusas con las que había negociado treguas. La red de familias y alianzas que componían su mundo. Fue entonces cuando encontré el número de la oficina de campo del FBI, listado públicamente para pistas e información. Marqué desde un teléfono desechable que había comprado con efectivo, manteniendo la voz firme mientras informaba de una actividad inusual que había presenciado cerca de los muelles de Boston. Hombres hablando español, vigilando contenedores de envío. Di fechas y horas, descripciones lo suficientemente genéricas como para ser útiles sin revelar cómo lo sabía. 3 días después, el agente especial Thomas Reed llamó a mi teléfono móvil real. Señora Grant,
Soy el agente Reed del FBI. Entiendo que ha estado proporcionando información sobre presunta actividad de un cartel en el área de Boston. La sangre se me heló. No sé de qué me habla. El teléfono de prepago que usó se conectó a una torre cerca de su manzana. También hicimos una huella de voz de la llamada a la línea de pistas. Coincidía con una grabación pública suya de un panel de admisión al colegio de abogados. No está en problemas. Nos reunimos en una cafetería en Cambridge, lo suficientemente lejos de mi barrio como para sentirme relativamente segura. Reed era más joven de lo que esperaba, quizás 40 años, con el tipo de rostro olvidable que probablemente le ayudaba en su línea de trabajo. Usted tiene una relación con Giovanni Moretti, dijo sin preámbulos, ex marido. Y es complicado por su hijo. No confirmé ni negué. Reed sacó una carpeta, la abrió para mostrar fotos de vigilancia de Giovanni entrando en mi edificio, llevando a Luca, pareciendo en todo momento un padre devoto. Llevamos 3 años construyendo un caso contra el cartel de Sinaloa. Se están expandiendo a Nueva Inglaterra, desplazando a las operaciones establecidas. Moretti es uno de sus principales obstáculos. Si podemos obtener información sobre sus movimientos a través de sus observaciones, podemos aplicar presión desde ambos lados. ¿Quiere que espíe al padre de mi hijo? Quiero que nos ayude a prevenir una guerra que podría convertir las calles de Boston en un campo de batalla. Reed se inclinó hacia adelante. Al cartel no le importan los daños colaterales. Si deciden que Moretti tiene que desaparecer, eliminarán a todos a su alrededor, incluyéndola a usted y a su hijo. ¿Por qué debería confiar en el FBI más que en Giovanni? Porque estamos sujetos a leyes, reglas, supervisión. Moretti no responde ante nadie. Reed cerró la carpeta. Piénselo. Si decide ayudar, llame a este número. Si no, cuide sus espaldas porque, lo vea o no, ya está en medio de esto. Me dejó sentada allí con una tarjeta de visita quemándome en el bolsillo y opciones que se sentían más como trampas cerrándose por todos lados. Giovanni apareció esa noche como de costumbre, pero esta vez traía papeles. Contrato de arrendamiento de un apartamento en Manhattan, Upper East Side, cerca de Central Park. 3 dormitorios, seguridad, aparcamiento, ya amueblado. Puedes mudarte cuando estés lista. Aún no lo he decidido. Entonces decide ahora. He inscrito a Luca en una consulta pediátrica afiliada al Columbia Presbyterian. Los mejores médicos del país. Su primera cita es la próxima semana. No puedes simplemente tomar decisiones sin consultarme. Estoy tomando decisiones que protegen a nuestro hijo. Puedes ser parte de eso o luchar contra mí y perder. Giovanni dejó los papeles en mi mesa. Luego colocó otro sobre al lado. Contrato de servicios de consultoría legal. Salario, beneficios, todo lo que discutimos. Todo lo que tienes que hacer es firmar. Lo miré. Realmente lo miré. A los 35 años, Giovanni Moretti era un hombre que había construido un imperio a través del riesgo calculado y la ejecución despiadada. Pero en este momento, sosteniendo a nuestro hijo mientras me ofrecía un camino a seguir, parecía casi vulnerable, casi como el hombre con el que me casé antes de que todo saliera mal. Necesito garantías. Nómbralas. Mantengo la custodia. Custodia legal conjunta con igual voz en todas las decisiones importantes sobre la vida de Luca. De acuerdo, el trabajo que hago se mantiene legal. No seré parte de nada cuestionable. De acuerdo, y si alguna vez quiero irme, no me detendrás. La expresión de Giovanni se endureció. No puedo prometer eso. No si significa llevar a Luca a un lugar donde no pueda protegerlo. Al menos era honesto, más honesto de lo que había sido durante todo nuestro matrimonio. Bien, entonces podré establecer mis propios contactos, mi propia red. No soy solo tu empleada o la madre de Luca. Sigo siendo mi propia persona, siempre y cuando esos contactos no comprometan la seguridad de nuestro hijo. No lo harán. Firmé los papeles, viendo cómo mi firma transformaba todo lo que había construido en algo nuevo e incierto. En 2 semanas estaría de vuelta en Nueva York, viviendo de nuevo en el mundo de Giovanni. Pero esta vez
Tenía la tarjeta del agente Reed escondida en mi cartera y un plan formándose que Giovanni nunca vería venir. Iba a proteger a Luca desde todos los ángulos, incluso los que su padre no podía anticipar. Incluso si eso significaba jugar un juego más peligroso que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. El apartamento que Giovanni proporcionó no era lo que esperaba. Upper East Side, 14 pisos de altura con vistas a Central Park a través de ventanas de suelo a techo, que probablemente costaban más que todo mi salario anual en Boston. 3 dormitorios, encimeras de mármol, muebles tan impecables que temía que Luca los destruyera en una semana. Pero fueron los hombres lo que noté primero. Estaban en la esquina cuando salí para la cita pediátrica de Luca, sentados en coches aparcados fuera de la entrada del edificio, siguiéndome 3 pasos por detrás cuando caminaba hacia el pequeño parque a 2 manzanas de distancia. La seguridad de Giovanni me había explicado cuando le pregunté, discreta, pero constante para nuestra protección. Excepto que después de un mes viviendo en Nueva York, había aprendido a reconocer a los hombres de Giovanni. Llevaban trajes oscuros, pero se movían con una eficiencia particular. Se comunicaban a través de auriculares, se posicionaban en puntos estratégicos, profesionales, controlados. Estos otros hombres eran diferentes, más rudos. Observaban en lugar de proteger, estudiaban en lugar de vigilar. Se lo mencioné a Giovanni durante una de sus visitas diarias. Había adoptado la costumbre de llegar sobre las 6 de la tarde, pasar 2 horas con Luca antes de desaparecer de nuevo en cualquier negocio que ocupara sus noches. Esta noche, estaba en el suelo del salón, ayudando a Luca a practicar cómo levantarse apoyándose en la mesa de café. Nuestro hijo tenía ahora 9 meses, decidido a caminar, frustrado por unas piernas que aún no cooperaban del todo. Había hombres en el parque hoy, no eran tuyos. La mano de Giovanni se detuvo en la cintura de Luca, aunque su expresión permaneció neutral. Descríbelos. Hispanos quizás, chaquetas de cuero. Uno tenía un tatuaje en el cuello, algún tipo de símbolo que no reconocí. Se quedaron al otro lado de la calle, pero nos estaban observando. ¿Cuántos? 3 que yo vi. Levantó a Luca, lo acomodó en su cadera, sacó su teléfono con la otra mano. Escribió algo rápidamente, con una sola mano, de la forma en que lo había visto hacer 100 veces durante nuestro matrimonio. Siempre trabajando, siempre gestionando algo que no se me permitía entender. A partir de mañana, no irás más a ese parque. Hay un jardín privado en la azotea de este edificio. Luca puede jugar allí. Giovanni, ¿qué está pasando? Me miró entonces y vi el cálculo detrás de sus ojos, sopesando cuánto decirme, cuánta verdad podía manejar. La misma mirada que me había alejado la primera vez. ¿Recuerdas que te hablé de la disputa territorial con el cartel de Sinaloa? Dijiste que estaba bajo control, en un punto muerto. Lo estaba, hasta que rompí el protocolo al aparecer públicamente en ese hospital de Boston. Debería haber enviado representantes, haberme mantenido oculto, haber mantenido la separación entre mi vida pública y mis operaciones privadas. Su mandíbula se tensó, pero mi hijo se estaba muriendo, y no pensé. Simplemente actué. Luca agarró la nariz de Giovanni, riéndose del juego que había inventado de intentar separar la cara de su padre. Giovanni logró sonreír, pero no le llegó a los ojos. El cartel mantenía vigilancia sobre mí, igual que yo sobre ellos. Cuando movilicé un equipo médico, fleté un helicóptero, me hice visible de una manera que no lo había hecho en años. Investigaron. No tardaron mucho en descubrirte, en descubrir a Luca. Un frío se extendió por mi pecho. Saben de él, saben que tengo un hijo. Eso lo cambia todo. Dejó a Luca suavemente en el corralito, luego se acercó a la ventana, mirando la ciudad abajo. Antes yo era solo otro obstáculo para su expansión. Ahora soy un hombre con una ventaja que pueden explotar, una debilidad que pueden atacar. ¿Y qué hacemos? No podemos quedarnos atrapados en este apartamento. No lo haremos. Mañana os mudaréis a mi residencia principal en Westchester. 40 acres, sistema de seguridad completo, guardias que he investigado personalmente.
Es el lugar más seguro que tengo. ¿Quieres que viva contigo? Quiero que mi hijo esté protegido. Eres parte de esa ecuación, te guste o no. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Jessica llamando por tercera vez hoy. La había estado evitando, sin saber cómo explicar por qué había vuelto a Nueva York, por qué vivía en el lujo mientras afirmaba ser independiente. Dejé que saltara el buzón de voz de nuevo. Tu amiga es persistente, observó Giovanni. Está preocupada. Le dije que había aceptado una oportunidad de trabajo en Nueva York, pero sabe que algo va mal. Entonces dile la verdad, que el padre de mi hijo está siendo perseguido por un cartel mexicano y que podrían usar a mi hijo como palanca. Eso seguro que la tranquilizará. Giovanni se apartó de la ventana y por un momento vi más allá del control, algo crudo debajo. Miedo quizás, o una furia tan cuidadosamente contenida que parecía hielo. Nunca quise esto para él. Para ti. Por eso te mantuve alejada de mi vida real durante nuestro matrimonio. Por eso te excluí en lugar de dejarte entrar. Porque en el momento en que te convertiste en parte de mi mundo, verdaderamente parte de él, te convertiste en un objetivo. ¿Me estás diciendo esto ahora? Te lo digo porque mereces saber en qué te estás metiendo. Mudarse a Westchester no es solo cambiar de apartamento. Es aceptar que tu vida está permanentemente entrelazada con la mía. Que Luca crecerá detrás de muros y cámaras de seguridad. Que lo normal ya no es una opción. Miré a nuestro hijo, felizmente mordiendo un anillo de plástico, ajeno al peligro que lo rodeaba como tiburones que huelen sangre en el agua. Pensé en la tarjeta de la Kente Reed escondida en mi cartera. En la elección que ya había hecho de jugar a dos bandas en esta guerra. ¿Cuándo nos vamos? Mañana por la mañana. Lo tendré todo arreglado. Esa noche, después de que Giovanni se fuera, llamé a Jessica. Contestó al primer tono. Por fin, estaba a punto de conducir a Nueva York y buscarte yo misma. Lo siento, las cosas han sido complicadas. ¿Complicadas cómo? Lauren, desapareciste de Boston, te mudaste a Nueva York y estás siendo extrañamente vaga sobre todo. ¿Qué está pasando? Quería contárselo, quería descargar cada detalle aterrador en mi mejor amiga y dejar que me ayudara a decidir qué hacer. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, atrapadas por el conocimiento de que cuanto más supiera, más peligro correría. Giovanni y yo estamos intentando criar a nuestro hijo juntos. Es desordenado y extraño, y lo estoy resolviendo sobre la marcha. ¿Estás a salvo? La pregunta golpeó más fuerte de lo que debería. ¿Estaba a salvo? Vivía en una jaula dorada, rodeada de guardias, preparándome para mudarme a una finca fortificada porque los carteles de la droga querían hacer daño al padre de mi hijo. A salvo parecía un concepto de otra vida. Estoy bien. Luca está bien, te lo prometo. Eres una pésima mentirosa, Lauren Grant. Siempre lo has sido. Lo sé, pero ahora mismo esto es todo lo que puedo darte. Ella suspiró, ese sonido particular de aceptación frustrada. Vale, pero estoy aquí si me necesitas. Sea lo que sea que esté pasando, cuando estés lista para hablar, estoy aquí. Después de colgar, me senté en la sala de estar a oscuras, viendo las luces de la ciudad desdibujarse a través de lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Mañana me mudaría al mundo de Giovanni por completo. Mañana me convertiría en aquello de lo que había huido hace 15 meses. Pero mañana también mantendría a mi hijo a salvo, y eso era todo lo que importaba. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Los hombres de Giovanni cargaron nuestras pertenencias en todoterrenos negros con cristales tintados, mientras yo vestía a Luca con ropa de abrigo para el frío de noviembre. Balbuceaba feliz, tratando el alboroto como una aventura. El viaje a Westchester duró 45 minutos a través del tráfico matutino. Vi cómo la ciudad daba paso a los suburbios y luego a fincas escondidas detrás de muros de piedra y verjas de hierro. La propiedad de Giovanni apareció de repente. La verja se abrió deslizándose antes de que nuestro vehículo se detuviera. Una seguridad tan perfecta que era invisible hasta que la buscabas. La casa principal era enorme, de piedra y cristal,
y líneas modernas que de alguna manera parecían imponentes y elegantes. Nada que ver con el ático de Manhattan que habíamos compartido durante nuestro matrimonio. Esto era una fortaleza disfrazada de hogar. Giovanni esperaba en los escalones de la entrada, habiendo conducido por separado. Abrió mi puerta personalmente, sacó a Luca de su silla de coche con facilidad practicada. «Bienvenidos a casa», dijo. Y odié cómo esas palabras hicieron que algo en mi pecho doliera con un anhelo que quería haber enterrado. Dentro, la casa era todo líneas limpias y minimalismo caro, pero había toques que reconocí de nuestro matrimonio. El cuadro que había comprado en una subasta en Milán. La mesa de café que habíamos elegido juntos en el breve periodo en que me dejó ayudar a decorar nuestro espacio compartido. He preparado una habitación para Luca en el segundo piso. La tuya está al otro lado del pasillo. Supuse que me habrías puesto en un ala diferente. Lo quiero cerca, y tú necesitas estar cerca de él. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Esto no es una prisión, Lauren. Tienes acceso completo a todo. La seguridad es para mantener fuera las amenazas, no para mantenerte a ti dentro. Pero mientras exploraba la casa esa tarde, mientras Luca dormía la siesta, vi las cámaras, las puertas reforzadas, los botones de pánico disfrazados de interruptores de luz. Esto era una hermosa prisión. Las paredes simplemente estaban hechas de mármol en lugar de barrotes. Esa noche, envié un mensaje de texto al agente Reed desde un teléfono desechable que compré antes de irme de Boston. Me mudé a Westchester, residencia principal de Moretti. El cartel ha confirmado la vigilancia. Puede que tenga más información pronto. Su respuesta llegó de inmediato. Ten cuidado, ahora estás en el centro del objetivo. Borré los mensajes, destruí la tarjeta SIM y fui a ver a Luca. Dormía pacíficamente en su nueva guardería, rodeado de monitores y guardias y toda la protección que el dinero podía comprar. Y me pregunté si la protección y la prisión eran realmente tan diferentes después de todo. 6 semanas en la fortaleza de Giovanni me cambiaron de maneras que no quería reconocer. Las pesadillas comenzaron la segunda semana, siempre las mismas. Hombres con tatuajes y ojos fríos, sacando a Luca de su cuna mientras yo me quedaba paralizada, incapaz de moverme o gritar. Me despertaba jadeando, empapada en sudor, revisando obsesivamente el monitor de su guardería hasta que el amanecer pintaba el cielo de gris. Giovanni me encontró en una de esas noches, acurrucada en el pasillo fuera de la habitación de Luca a las 3 de la mañana. No lo había oído acercarse, demasiado concentrada en ver el pecho de mi hijo subir y bajar a través de la rendija de la puerta. «¿Cuánto tiempo llevas sentada aquí?» Salté, llevándome una mano al corazón acelerado. «No sé, 1 hora quizás». Se agachó a mi lado, todavía vestido a pesar de la hora. Siempre trabajando, siempre gestionando amenazas que no podía ver. El mismo sueño. Había mencionado las pesadillas una vez, casualmente, fingiendo que no importaban. Por supuesto, él lo recordaba. Giovanni no olvidaba nada. Parecen tan reales. Puedo ver sus caras, oír a Luca llorar por mí. «Vamos». Se levantó y me ofreció la mano. «No puedes dormir en el pasillo. No puedo dormir en ningún sitio. Entonces nos sentaremos en un lugar más cómodo mientras no duermes». Dejé que me levantara, demasiado agotada para discutir. Terminamos en su estudio, una habitación que había evitado desde que me mudé. Olía a él, cedro y cuero, y ese aroma indefinible que traía recuerdos de noches mejores en nuestro matrimonio. Sirvió 2 vasos de whisky, me dio uno sin preguntar. Lo acepté. Dejé que el ardor ahuyentara el pánico persistente del sueño. «Se está poniendo peor», admití. Durante el día lo reviso constantemente. Cada sonido me hace pensar que alguien está entrando. Sé que es irracional. La seguridad aquí no es irracional. Es instinto de supervivencia. Giovanni se acomodó en la silla frente a mí, su rostro medio en sombras, por la única lámpara encendida en su escritorio. «Fuiste testigo de una amenaza real. Tu cerebro está tratando de proteger a Luca, manteniéndose hiperalerta. Es normal. Normal sería dormir toda la noche. Lo normal murió en el momento en que te convertiste en parte de mi mundo».
La amargura en su voz me sorprendió. Lo estudié a través del espacio oscuro, viendo el agotamiento grabado en las líneas alrededor de sus ojos, tensión en hombros que nunca se relajaban por completo. ¿Tú tienes pesadillas?, pregunté. Todas las noches durante los últimos 20 años. ¿Sobre qué? Hizo girar su whisky, observando el líquido ámbar atrapar la luz. Sobre todas las cosas que he hecho, la gente a la que he herido, las decisiones que no se pueden deshacer. Sus ojos se levantaron hacia los míos, sobre perder las pocas cosas que importan. El aire entre nosotros se sentía cargado, pesado con palabras que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Este era el Giovanni que había vislumbrado durante nuestro matrimonio, el que existía debajo del control y los cálculos, vulnerable y crudo y completamente humano. ¿Por qué me excluiste realmente? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Durante nuestro matrimonio, ¿por qué no me dejaste entrar? Porque dejarte entrar significaba convertirte en un objetivo. Cada vulnerabilidad que te mostraba era información que alguien podría usar en mi contra. En nuestra contra. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Mi padre me enseñó esa lección temprano. El amor es debilidad en mi mundo. La familia es una responsabilidad. En el momento en que te importa algo, le das munición a tus enemigos. Pero ahora tienes a Luca. Claramente te importa. Y mira lo que pasó. El cartel lo descubrió en cuestión de semanas. Si los hubiera mantenido a ambos a distancia, ocultos, separados de mis operaciones, nunca lo habrían sabido. Apretó la mandíbula. Demostré que mi padre tenía razón al elegir la emoción sobre la estrategia. Tú no eres tu padre. No, soy peor. Porque yo sabía lo que hacía. Y aún así no pude mantenerme alejado. El llanto de Luca a través del monitor del bebé rompió el momento. Me levanté rápidamente, agradecida por la interrupción, por una excusa para escapar de la intensidad de la mirada de Giovanni. Iré a por él, déjame a mí. Giovanni ya se estaba moviendo, subiendo las escaleras de dos en dos. Lo seguí, viéndolo levantar a nuestro hijo con una delicadeza que todavía me sorprendía. Luca había empezado a levantarse apoyándose en los muebles, sus pequeños puños decididos, agarrando cualquier cosa estable, mientras sus piernas se tambaleaban debajo de él. «Hola, hombrecito. ¿Un mal sueño?» Giovanni se meció ligeramente. Ese ritmo inconsciente que los padres aprenden. Luca se calmó de inmediato, metiéndose el pulgar en la boca. Tu madre también los tiene. Debe ser genético. Trauma, no genética. En nuestra familia son la misma cosa. Quise discutir, pero no pude. El mundo de Giovanni era violencia disfrazada de negocios. Poder mantenido a través del miedo. Y ahora Luca era parte de él. Quisiera yo o no. Durante las semanas siguientes me sumergí en el trabajo. La consultoría legal que Giovanni me había ofrecido resultó ser legítima. Contratos corporativos complejos para sus negocios de importación. Trabajaba desde una oficina en casa que él había montado, investigando cuestiones de cumplimiento y revisando documentos mientras Luca jugaba cerca. Pero también continué pasando información al agente Reed. Conversaciones que oía, patrones que notaba en el horario de Giovanni, menciones de territorios y envíos. Nada concreto, nada que incriminara directamente a Giovanni, pero suficiente para ayudar al FBI a construir su caso contra el cartel. La culpa me consumía cada vez que Giovanni me mostraba amabilidad, cada vez que era paciente con Luca, cada vez que lo sorprendía mirándonos con algo que se parecía peligrosamente a la satisfacción. Una tarde, Giovanni me encontró en la biblioteca. Luca acababa de dar 3 pasos completos antes de caerse sobre su trasero, acolchado por el pañal. Tan orgulloso de sí mismo, había aplaudido su propio logro. Está caminando temprano. 9 meses es antes de lo previsto. Decidido como su padre. Giovanni levantó a Luca, lo lanzó suavemente al aire hasta que nuestro hijo chilló de risa. El sonido llenó la enorme casa, la hizo sentir menos como una fortaleza y más como un hogar. He estado pensando, dijo Giovanni, todavía jugando con Luca.
sobre lo que dijiste antes de que nos mudáramos aquí, sobre querer garantías. Lo recuerdo. No puedo prometer seguridad, no puedo prometer normalidad, pero puedo prometer honestidad. Dejó a Luca en el suelo. Dejó que practicara su caminar tambaleante entre los muebles. No más secretos entre nosotros. Si me preguntas algo, te diré la verdad. Cualquier pregunta, lo puse a prueba. ¿A cuántas personas has matado directamente? 3. Indirectamente, a través de órdenes que he dado. Dejé de contar después de 20. La admisión casual debería haberme horrorizado. En cambio, sentí algo parecido al alivio. Estaba siendo honesto, finalmente, después de años de muros y evasivas. ¿Te arrepientes? De algunos, no de todos. El mundo en el que opero no permite mucho arrepentimiento. ¿Y nosotros? ¿Te arrepientes de nuestro matrimonio? Sus ojos encontraron los míos. Los sostuvieron. Me arrepiento de cómo lo manejé. Me arrepiento de haberte excluido cuando debería haber confiado en ti con la verdad. Pero casarme contigo. Sacudió la cabeza lentamente. Eso es lo único que he hecho bien en los últimos 10 años. Se me cortó la respiración. Luca eligió ese momento para perder el equilibrio, cayendo hacia adelante. Giovanni lo atrapó suavemente, levantándolo sobre su cadera. Hora de dormir para ti, revoltoso. Lo seguí escaleras arriba. Observé a Giovanni encargarse del baño, el pijama y los cuentos para dormir con facilidad practicada. Había aprendido rápido, adaptándose a la paternidad como se adaptaba a todo lo demás, con enfoque y determinación. Después de que Lucas se durmiera, me retiré a mi habitación. Llamé a Jessica con el teléfono encriptado que Giovanni me había dado para uso personal, sin saber que probablemente monitoreaba todas las llamadas de todos modos. ¿Cómo va la jaula dorada?, preguntó Jessica en lugar de «Hola». Complicado. Esa ha sido tu respuesta durante 6 semanas. Necesito más que complicado. Así que se lo conté todo. El cartel, las amenazas, el mundo de Giovanni, la violencia latente bajo la superficie de sus negocios legítimos. Le hablé del agente Reed, de la información que estaba recopilando, de la posición imposible en la que me había puesto. Lauren, esto es una locura. Tienes que salir de ahí. No puedo. Luca está más seguro aquí que en cualquier otro lugar. ¿Lo está? ¿O solo te lo dices a ti misma porque te estás enamorando de Giovanni otra vez? La acusación me golpeó duro porque era verdad. Me estaba enamorando. Me había estado enamorando desde esa primera noche en el hospital, cuando miró a nuestro hijo con una devoción tan feroz. Es diferente de cómo era durante nuestro matrimonio. O quizás solo te está mostrando las partes que antes mantenía ocultas. Eso no significa que las partes peligrosas hayan desaparecido. Sé lo que estoy haciendo. ¿Lo sabes? Porque desde aquí parece que estás jugando a dos bandas. Y eventualmente alguien se va a dar cuenta. Cuando lo hagan, estar atrapada entre el FBI y un jefe de la mafia no va a terminar bien. Después de colgar, me senté en la oscuridad. Las palabras de Jessica resonaban. Tenía razón. Estaba jugando un juego que no podía ganar. Recopilando información para el FBI mientras vivía bajo la protección de Giovanni, queriéndolo mientras lo traicionaba. Un golpe en mi puerta me sacó de mis pensamientos en espiral. Adelante. Giovanni entró. Se detuvo cuando me vio sentada en la oscuridad. ¿Estás bien? Define bien. Vale. Cruzó la habitación, se sentó en el borde de mi cama. Lo suficientemente cerca como para tocarme, pero dejando distancia entre nosotros. Háblame. ¿De qué? De cómo estoy aterrorizada cada segundo de que algo le pase a Luca, de cómo no sé si lo estoy protegiendo o poniéndolo en peligro al estar aquí, de cómo cada vez que eres amable conmigo, recuerdo por qué te amé y me odio por ser débil. Las palabras salieron sin control, crudas y honestas, y revelando todo lo que había estado tratando de ocultar. La mano de Giovanni encontró la mía en la oscuridad, sus dedos cálidos y sólidos. No eres débil, eres la persona más fuerte que conozco. Me dejaste cuando quedarte habría sido más fácil. Criaste a nuestro hijo sola cuando pedir ayuda habría sido más simple.
Estás sobreviviendo en un mundo que intenta romperte y lo estás haciendo con gracia. Me volví para mirarlo. Encontré su rostro a centímetros del mío. Su mano libre se levantó, trazó la línea de mi mandíbula con su pulgar. Nunca dejé de amarte, Lauren. Incluso cuando te estaba alejando, incluso cuando estaba siendo la peor versión de mí mismo, nunca dejé de hacerlo. Giovanni. Me besó entonces, suave y tentativo, preguntando en lugar de exigir. Y le devolví el beso, cayendo en el sabor familiar de él, el calor sólido de su cuerpo contra el mío. Se sintió como volver a casa y saltar de un acantilado simultáneamente. Cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad, la realidad volvió a estrellarse. No podemos hacer esto. Es demasiado complicado. Siempre fue complicado. Eso nunca nos ha detenido antes. El llanto de Luca a través del monitor nos separó. Giovanni se levantó y lo vi forzar el control de nuevo. La vulnerabilidad encerrada de nuevo detrás de su máscara habitual. Iré a ver qué le pasa. Después de que se fue, me toqué los labios, todavía sintiendo la presión de su beso, y me pregunté cuánto tiempo más podría seguir jugando a dos bandas antes de que todo se derrumbara. Los drones aparecieron 3 días después de que Giovanni me besara. Pequeñas formas oscuras contra el cielo de noviembre, rodeando el perímetro de la propiedad como buitres mecánicos. Vi el primero desde la ventana de la guardería de Luca mientras le cambiaba el pañal. Lo observé flotar cerca de la línea de árboles del este antes de desaparecer. El equipo de seguridad de Giovanni se movió de inmediato. En una hora, la propiedad entró en confinamiento. Guardias adicionales se materializaron de alguna parte, posicionándose en puntos estratégicos que ni siquiera sabía que existían. La casa se transformó de fortaleza a búnker en el tiempo que me llevó darle el almuerzo a Luca. Están probando nuestros tiempos de respuesta, explicó Giovanni esa noche. Estábamos en su oficina de seguridad, una habitación que solo había vislumbrado antes, viendo las transmisiones de 47 cámaras posicionadas por toda la finca, mapeando puntos débiles, calculando cuántos hombres tenemos, dónde están estacionados. ¿El cartel? ¿Quién más? Hizo zoom en una grabación de la puerta norte, mejoró la imagen hasta que pude ver huellas de neumáticos en el barro. Han estado callados durante semanas. Debería haber sabido que eso significaba que estaban planeando algo. Luca estaba sentado en un corralito portátil que habíamos bajado, apilando bloques con intensa concentración. Con casi 10 meses, ya dominaba el caminar y estaba trabajando en correr, para ansiedad de todos. No tenía concepto del peligro que lo rodeaba. Ninguna comprensión de que hombres con armas observaban cada una de sus apariciones al aire libre a través de miras y equipos de vigilancia. ¿Qué pasa ahora? Ahora me reúno con ellos cara a cara, en territorio neutral. Intento negociar antes de que esto se convierta en una guerra abierta. La mandíbula de Giovanni se tensó. El músculo saltaba de una manera que había aprendido que significaba que estaba calculando probabilidades, ejecutando escenarios. La reunión está fijada para la próxima semana. Eso es una locura. Acabas de decir que están mapeando la propiedad. Esto podría ser una trampa. Definitivamente es una trampa. La pregunta es si puedo convertirla en mi ventaja. Durante la semana siguiente, observé a Giovanni prepararse con la misma atención meticulosa que una vez aplicó a los negocios legítimos. Se reunió con su gente de mayor confianza, hombres cuyos nombres estaba aprendiendo, cuyos rostros se habían vuelto familiares. A veces hablaban en italiano. Intercambios rápidos que no podía seguir, pero que entendía que eran sobre estrategia y contingencias, y en quién confiar si todo salía mal. Me dediqué a ayudar de la única manera que podía. Los negocios de importación de Giovanni eran fachadas legítimas, pero aún requerían cumplimiento legal. Contratos que resistirían el escrutinio federal. Revisé cada documento, señalé posibles vulnerabilidades, sugerí un lenguaje que protegería sus intereses sin cruzar a un territorio obviamente ilegal. «Eres buena en esto», dijo Giovanni una noche. Estábamos en su estudio, rodeados de papeles, con Luca dormido en su cuna portátil cerca de la chimenea.
Mejor que los abogados a los que he estado pagando tarifas premium durante años. Porque realmente me importa mantenerte fuera de la cárcel. ¿Te importa? Levantó la vista del contrato que estaba leyendo, sus ojos oscuros atrapando la luz de la lámpara. ¿Te importa mantenerme fuera de la cárcel? La pregunta se sintió cargada con más de lo que estaba preguntando. Encontré su mirada, me negué a apartarla, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. Me importa que Luca tenga a su padre. El resto es complicado. Todo con nosotros siempre ha sido complicado. No se equivocaba. Desde ese beso, habíamos estado bailando el uno alrededor del otro, con cuidado, manteniendo la distancia mientras el aire entre nosotros permanecía cargado de tensión. Lo sorprendía mirándome cuando pensaba que no lo veía. Él encontraba excusas para rozarme en los pasillos, su mano en mi espalda baja de esa manera posesiva que me dejaba sin aliento. Pero no habíamos vuelto a cruzar esa línea. No con tanta incertidumbre. No con el cartel acechando y el agente Reed esperando información que aún no había descubierto cómo proporcionar sin destruir todo. Hablando de eso, Reed había sido persistente. 3 mensajes encriptados en la última semana, cada uno más urgente que el anterior. El FBI sabía de la próxima reunión. Querían detalles, ubicación, hora, cualquier cosa que les permitiera establecer su propia vigilancia. Había estado dando largas, afirmando que no tenía acceso a esa información. Era parcialmente cierto. Giovanni mantenía los detalles en secreto, compartiendo solo lo que necesitaba saber. Pero podría haber preguntado. Podría haber usado la confianza que estaba reconstruyendo conmigo para extraer lo que Reed quería. Simplemente no podía obligarme a hacerlo. He estado pensando, dijo Giovanni, sacándome de mi espiral de culpa, sobre lo que pasa si la reunión sale mal. No lo hagas, Lauren. Tenemos que ser realistas. Estos hombres me quieren muerto o debilitado. Quieren acceso a mi territorio, a mis operaciones. Lo único que les impide hacer un movimiento es la incertidumbre sobre cómo respondería mi organización a mi muerte. Entonces, no les des la oportunidad. Tengo que terminar con esto. No puedo criar a Luca en una zona de guerra. No puedo tenerlos a ambos viviendo detrás de muros y cámaras para siempre. Se levantó, cruzó hasta donde yo estaba sentada. Se agachó para que estuviéramos a la altura de los ojos. Pero si algo me pasa, necesito saber que tú y Luca estaréis protegidos. No te va a pasar nada. Quizás no. Probablemente no. Pero no sobreviví tanto tiempo sin planificar los peores escenarios. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio y me la entregó. Documentos legales, custodia total para ti, un fondo fiduciario para Luca, acceso a cuentas que te mantendrán cómoda por el resto de tu vida. Instrucciones para mi segundo al mando sobre tu protección. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta. Vi mi nombre en página tras página de texto legal. Había pensado en todo, anticipado cada posibilidad, excepto aquella en la que no podía imaginarlo desaparecido. Giovanni, no tienes que hacer esto ahora. Sí, tengo que hacerlo. Mañana me reúno con los líderes del cartel. Mañana entro en una situación en la que estoy en inferioridad numérica y confío en el honor entre ladrones para seguir respirando. Esta noche, me aseguro de que mi hijo esté protegido pase lo que pase. Lucas se revolvió en su cuna, haciendo los pequeños ruidos que significaban que pronto se despertaría. Giovanni fue hacia él automáticamente. Lo levantó con la confianza suave que todavía me sorprendía. Nuestro hijo parpadeó somnoliento. Luego sonrió a su padre con una alegría tan pura que rompió algo dentro de mi pecho. «Hola, revoltoso, ¿te despertamos?» Giovanni se meció ligeramente, ese ritmo inconsciente. «Tu mamá y yo solo estamos hablando de cosas aburridas de adultos. Nada de qué preocuparte. Pero yo estaba preocupada, aterrada. En realidad, la idea de que Luca creciera sin su padre, de que Giovanni entrara en peligro mañana y no volviera, me dificultaba la respiración. «Quédate», me oí decir. «Esta noche, quédate con nosotros». Los ojos de Giovanni encontraron los míos por encima de la cabeza de Luca. «Lauren, no quiero estar solo esta noche. No quiero que tú estés sola. Pase lo que pase mañana, esta noche deberíamos estar juntos». Asintió lentamente,
algo crudo y vulnerable cruzando su rostro antes de que lo controlara. Vale. Llevamos a Luca arriba juntos. Pasamos por la familiar rutina de la hora de dormir que se había convertido en nuestro ritual compartido. Baño, pijama, cuento. Luca luchó contra el sueño como siempre, decidido a no perderse nada hasta que finalmente sus ojos se cerraron y su respiración se regularizó. Giovanni se quedó de pie junto a la cuna durante mucho tiempo después, solo mirando a nuestro hijo dormir. Me paré a su lado, nuestros hombros tocándose, ambos en silencio con pensamientos demasiado pesados para expresarlos en voz alta. Nunca pensé que tendría esto, dijo finalmente Giovanni. Una familia, alguien a quien volver a casa, alguien que hiciera que toda la violencia y el peligro valieran la pena. ¿Lo tienes ahora? ¿Lo tengo? Se volvió para mirarme de frente, su mano se levantó para ahuecar mi mejilla. Porque algunos días pienso que solo estás aquí por Luca, que me estás tolerando porque tienes que hacerlo, no porque quieras. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué es verdad, Lauren? ¿Qué estamos haciendo aquí? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, exigiendo una respuesta que había estado evitando durante semanas. Pero esta noche, con el peligro acechando y la incertidumbre presionando por todos lados, ya no podía esconderme detrás del miedo. Me estoy enamorando de ti de nuevo, admití. Quizás nunca dejé de hacerlo, y me aterroriza porque sé lo que cuesta tu mundo, sé el precio de amar a alguien como tú. Y sin embargo, sigues aquí, porque el precio de no amarte es más alto. Giovanni me besó entonces, profundo y posesivo, y lleno de todo lo que habíamos estado conteniendo. Me derretí en él. Dejé que me empujara contra la pared de la guardería, su cuerpo presionando el mío con una urgencia que igualaba la mía. Aquí no. Jadeé contra su boca. Luca, mi habitación. Apenas llegamos al final del pasillo, deteniéndonos 2 veces para besarnos contra las paredes, las manos ya trabajando en botones y cremalleras. Dentro de su habitación, con la puerta cerrada y con llave, nos unimos con la intensidad desesperada de personas que sabían lo frágil que era este momento, lo fácilmente que podía ser robado. Después, enredada en sus sábanas con su corazón latiendo firmemente bajo mi oído, sentí el peso de todo lo que no le había contado. Sobre el agente Reed, sobre la información que había estado recopilando, sobre la decisión que había tomado semanas atrás de jugar a 2 bandas. Necesito decirte algo, empecé. Mañana. Los brazos de Giovanni se apretaron a mi alrededor. Sea lo que sea, lo resolveremos mañana. Esta noche, solo déjame tener esto. Déjame tenerte sin complicaciones, ni confesiones, ni nada más que esto. Así que me quedé callada, dejé que me abrazara durante la noche y recé para que el mañana no destruyera todo lo que acabábamos de empezar a reconstruir. Giovanni se fue antes del amanecer. Me desperté en una cama vacía, su lado todavía cálido, y encontré una nota en la mesita de noche escrita con su letra precisa. Ocupándome de los negocios. Estaré en casa para la cena. Lo prometo. La promesa se sentía frágil, como un cristal que me aterrorizaba tocar. Pasé la mañana tratando de mantener la normalidad por el bien de Luca. Desayuno, tiempo de juego, siesta matutina. Pero mis manos temblaban cuando lo levantaba. Mi atención se dividía entre sus balbuceos y el reloj, que avanzaba hacia lo que fuera que estuviera sucediendo en ese almacén al otro lado del río. Giovanni me había dicho la ubicación anoche, susurrándomela contra el pelo en la oscuridad. Un complejo industrial abandonado en Newark. Terreno neutral donde ninguna de las partes tenía ventaja, o eso decían. Me había besado una vez más antes de irse, deteniéndose en la puerta como si estuviera memorizando mi rostro. Al mediodía no pude soportar más la espera. Saqué el teléfono encriptado. Envié un mensaje de texto al agente Reed con dedos temblorosos. Reunión en curso. Distrito Industrial de Newark. Complejo de almacenes cerca de la Ruta 1. Cartelli Moretti. Esto es todo. Su respuesta llegó de inmediato. El FBI ya está posicionado. Hemos tenido vigilancia en esa ubicación durante semanas. Quédate donde estás. No era una sugerencia, era un procedimiento.
del tipo que mantiene a los civiles respirando. Pase lo que pase, quédate donde estás. Déjanos encargarnos de esto. Pero no podía simplemente sentarme allí mientras Giovanni entraba en una emboscada, porque eso es lo que era. Podía sentirlo en mis huesos. El cartel había estado demasiado callado, demasiado complaciente con los términos de la reunión. Lo querían vulnerable, lo querían lejos de su fortaleza, donde pudieran atacar. La llamada llegó a la 1:15. No era Giovanni. Uno de sus hombres, con la voz tensa por un pánico controlado. Señora Moretti, ha habido un incidente. El jefe está herido. Lo traemos de vuelta ahora. Necesita prepararse. Mi visión se estrechó. ¿Qué tan grave? Herida de bala, en el hombro. Está consciente, estable, pero necesita atención médica que no podemos proporcionar en tránsito. Estaremos allí en 20 minutos. Me moví en piloto automático después de eso. Llamé al médico privado que Giovanni tenía contratado. Le dije que fuera a Westchester de inmediato. Despejé la mesa del comedor, puse toallas limpias y suministros médicos que había aprendido a mantener en stock. Le pedí a uno de los guardias de seguridad que llevara a Luca a la guardería, lejos de lo que fuera que estuviera a punto de entrar por esa puerta. Luego volví a llamar al agente Reed. Giovanni está herido. La reunión fue una emboscada. Su gente necesita moverse ahora antes de que el cartel desaparezca. Ya nos estamos moviendo. Múltiples arrestos en curso. Lauren, hiciste lo correcto. Esta información... No me importa eso ahora mismo. Solo asegúrate de que no puedan volver a hacerle daño. Colgué, me paré en la ventana mirando el camino de entrada. Cada segundo se sentía como una hora hasta que finalmente aparecieron los todoterrenos negros, moviéndose rápido pero controlados. Se detuvieron en la entrada y los hombres salieron en tropel, rodeando una figura que era medio llevada entre otros dos. Giovanni. La sangre empapaba su camisa, el rostro pálido pero con las facciones decididas. Cuando me vio de pie en la puerta, algo en su expresión se quebró. Cumplí mi promesa, dijo, con la voz áspera. Volví a casa. Las siguientes 4 semanas se desdibujaron en una neblina de recuperación y revelación. El médico extrajo la bala, cosió a Giovanni con la eficiencia clínica de alguien que ya lo había hecho antes. Sin hospitales, sin informes oficiales, solo otra herida en una vida construida sobre la violencia. El agente Reed llamó 3 días después con actualizaciones. El FBI había arrestado a 7 miembros de la cúpula del cartel durante redadas simultáneas en 3 estados. El momento había sido perfecto, explicó Reed, porque la reunión de Giovanni había atraído a jugadores clave a un solo lugar, mientras que su información sobre sus operaciones había proporcionado objetivos para las otras redadas. Tu cooperación fue invaluable, dijo Reed. No podríamos haber construido este caso sin ti. No lo hice por ti, lo hice para proteger a mi familia. Lo sé, pero el resultado es el mismo. Las operaciones de la costa este del cartel de Sinaloa están paralizadas. Estarán luchando por el poder internamente durante años. No tendrán tiempo ni recursos para ir tras Moretti. Después de colgar, me senté en el estudio de Giovanni, procesando lo que había hecho. Lo había traicionado, había pasado información al FBI durante meses, había usado su confianza en su contra. Y de alguna manera, accidentalmente, le había salvado la vida al hacerlo. Giovanni me encontró allí 1 hora después, moviéndose con cuidado, un brazo en cabestrillo. Había estado forzando la recuperación, negándose a quedarse en la cama a pesar de las órdenes del médico. Se supone que debes estar descansando. He estado descansando durante 3 días. Me estoy volviendo loco. Se dejó caer en la silla frente a mí, haciendo una mueca por el movimiento. Tenemos que hablar. Mi corazón se detuvo. ¿Sobre qué? Sobre cómo el FBI sabía exactamente cuándo y dónde atacar. Sobre cómo su sincronización fue demasiado perfecta para ser una coincidencia. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, indescifrables. Sobre el agente Thomas Reed. El suelo pareció inclinarse. Giovanni, lo sé desde hace 2 semanas. Uno de mis hombres te vio con él en Cambridge.
Lo hice investigar, descubrí que es de la División de Crimen Organizado del FBI. Descubrí lo que estabas haciendo bastante rápido después de eso. El horror me invadió. ¿Por qué no dijiste nada? Porque primero necesitaba entender tu razonamiento. Necesitaba ver si estabas tratando de destruirme o de proteger a Luca. Se inclinó hacia adelante lentamente. Estabas recopilando información sobre el cartel, no sobre mí. Cada pieza de inteligencia que le pasaste a Reed era sobre sus operaciones, sus movimientos. Nunca le diste nada que pudiera dañar mis negocios legítimos. Estaba tratando de ayudar. El cartel nos estaba cazando y el FBI tenía recursos que tú no tenías. Pensé, pensaste que podías proteger a nuestro hijo jugando a dos bandas. La expresión de Giovanni se suavizó. Tenías razón. El arresto que Reed hizo ayer eliminó a todos los jugadores importantes que me querían muerto. La organización está en caos. Pasarán años antes de que vuelvan a ser una amenaza, si es que lo son. No estás enfadado. Estoy furioso. Me mentiste, traicionaste mi confianza, te pusiste en peligro al trabajar con la ley federal. Hizo una pausa. Pero también entiendo por qué lo hiciste. Viste una opción que yo no podía ver porque mi orgullo no me permitía cooperar con el FBI. Tomaste una decisión imposible para mantener a Luca a salvo. Me levanté, incapaz de quedarme quieta por más tiempo. Debería habértelo dicho. Debería haber confiado en ti con la verdad en lugar de andar a escondidas a tus espaldas. Sí, deberías haberlo hecho. Giovanni también se levantó, se acercó a donde yo estaba. Pero yo debería haberte dejado entrar durante nuestro matrimonio. Debería haber confiado en ti con la verdad sobre mi mundo en lugar de excluirte. Ambos hemos cometido errores. Su brazo bueno me rodeó, atrayéndome contra su pecho. Podía sentir los latidos de su corazón, firmes y fuertes. Vivo cuando podría haber estado muerto. El médico dice que te recuperarás por completo. Susurré contra su camisa. Siempre lo hago. Soy demasiado terco para morir. No bromees con eso. No estoy bromeando, estoy prometiendo. Inclinó mi barbilla hacia arriba. Me obligó a mirarlo a los ojos. No puedo prometer una vida sin peligro. No puedo prometer que el mundo en el que opero sea completamente seguro. Pero puedo prometer que siempre lucharé por volver a casa contigo y con Luca. Que usaré todos los recursos, todas las ventajas, todas las tácticas despiadadas que conozco para sobrevivir. Porque perderte de nuevo no es una opción. Fui una idiota al dejarte la primera vez. Fuiste valiente, tenías principios, límites que yo no estaba dispuesto a respetar. Pero ahora somos diferentes. Yo soy diferente. Has visto lo peor de lo que soy. Y sigues aquí. Sigo aquí porque te amo. Porque verte salir por esa puerta sabiendo que podrías no volver fue lo más aterrador que he experimentado. Porque prefiero vivir en peligro contigo que en seguridad sin ti. Me besó entonces, profundo y posesivo, y lleno de promesas. Cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad, vi algo en su expresión que nunca había visto durante nuestro matrimonio. No solo amor o deseo, sino compañerismo, respeto, confianza ganada a través del fuego y la sangre y decisiones imposibles. Reed quiere que testifique si alguno de los casos del cartel va a juicio, dije finalmente. ¿Lo harás? Solo si a ti te parece bien, solo si no nos pone en más peligro. Giovanni lo consideró, su mente estratégica ya calculando ángulos. Testifica, ayúdales a construir casos sólidos. Cuantos más líderes del cartel mantengamos encerrados, más seguro estará Luca. Proporcionaré seguridad adicional durante cualquier procedimiento judicial. ¿De verdad estás de acuerdo con que coopere con el FBI? Estoy de acuerdo con que hagas lo que sea necesario para mantener a nuestra familia a salvo, incluso si eso significa trabajar con gente que normalmente consideraría enemigos. Sonrió ligeramente. Además, tener contactos en la ley federal podría resultar útil en el futuro, siempre y cuando entiendan los límites. Durante las semanas siguientes, Giovanni se recuperó y nuestra vida encontró un nuevo equilibrio. La cúpula del cartel permaneció bajo custodia federal, acusada de crimen organizado,
tráfico de drogas y tentativa de asesinato. La organización se fragmentó en facciones que luchaban por el control, demasiado ocupadas con guerras internas para amenazarnos. Los negocios legítimos de Giovanni prosperaron sin la presión constante de las disputas territoriales. Continué con mi trabajo legal, ahora consultando oficialmente tanto para sus empresas como ocasionalmente para el FBI cuando los casos se superponían con el crimen organizado. No éramos normales. Nunca seríamos normales. Pero estábamos juntos y estábamos a salvo. Y eso era más de lo que me había atrevido a esperar. Una noche, encontré a Giovanni en la guardería de Luca, viendo a nuestro hijo dormir. Con casi 11 meses, Luca caminaba por todas partes, metiéndose en todo, intrépido y decidido como su padre. ¿En qué estás pensando?, pregunté en voz baja. En cómo esto casi no sucede, en cómo casi los pierdo a ambos, porque era demasiado orgulloso para dejarte entrar. La mano de Giovanni encontró la mía. En lo afortunado que soy de que me dieras una segunda oportunidad. Nos dimos una segunda oportunidad. Me acercó y nos quedamos allí juntos, viendo a nuestro hijo soñar. Dos personas que habían sobrevivido a probabilidades imposibles para construir algo por lo que valía la pena luchar. 3 meses después de la recuperación de Giovanni, estaba en el departamento legal de Moretti Import-Export, revisando documentos de cumplimiento para un envío desde Milán. La oficina era mía, ubicada en el tercer piso de su sede en Manhattan, con vistas al río Hudson. Trabajo real, trabajo legítimo, construyendo algo que no se desmoronaría bajo el escrutinio federal. Señora Moretti, tiene una llamada en la línea 3. Todavía no me había acostumbrado a que me llamaran así de nuevo. Nos habíamos vuelto a casar hacía 6 semanas. Una pequeña ceremonia en la finca de Westchester con Jessica como mi única dama de honor. Y 5 de las personas de mayor confianza de Giovanni como testigos. Sin vestido elaborado ni cientos de invitados esta vez. Solo votos pronunciados con total honestidad. Promesas que ambos teníamos la intención de cumplir. Jessica había volado desde Boston, conociendo a Giovanni adecuadamente por primera vez. La había observado estudiarlo durante la cena, buscando al monstruo que había imaginado a partir de mis historias. Lo que encontró en su lugar fue un hombre que discutía los hitos del desarrollo de Luca con entusiasmo genuino, que preguntaba por su vida con interés real, que me trataba como a una socia igualitaria en lugar de una posesión. No es lo que esperaba, me dijo más tarde, ayudándome a prepararme para la ceremonia. Sigue siendo peligroso. Sigue siendo parte de un mundo que no entiendo. Pero la forma en que te mira, Lauren, eso es real. Lo sé. ¿Estás segura de esto? ¿Realmente segura? Le tomé las manos, las apreté con fuerza. Nunca he estado más segura de nada. Ahora cogí el teléfono, ya sonriendo porque sabía quién era antes de que la persona hablara. Te secuestro para almorzar, dijo Giovanni sin preámbulos. Luca quiere mostrarte algo. Tiene 14 meses. ¿Qué podría necesitar mostrarme? Ven a casa y descúbrelo. Hogar. La palabra todavía se sentía nueva y preciosa, cargada de un significado que no había tenido durante nuestro primer matrimonio. Hogar ya no era solo la finca en Westchester, era donde quiera que estuvieran Giovanni y Luca, la familia que habíamos construido de cenizas y segundas oportunidades. Los encontré en el jardín a pesar del frío de febrero. Luca envuelto en una chaqueta acolchada que lo hacía parecer un pequeño astronauta. Giovanni agachado a su lado con una pelota de fútbol de tamaño infantil. Nuestro hijo la pateó con entusiasta imprecisión, luego chilló de risa cuando rodó lejos. «Otra vez», exigió Luca, su vocabulario expandiéndose a diario. Giovanni recuperó la pelota, la colocó con cuidado. «Así, ¿recuerdas? Patea con el interior del pie». Luca pateó con la punta del pie en su lugar, enviando la pelota tambaleándose por el césped. Corrió tras ella con piernas firmes, intrépido y decidido, tan parecido a su padre que me dolía el pecho. «Va a ser un problema», dije, uniéndome a Giovanni. «Ya lo es». Giovanni se enderezó, me atrajo contra su costado. Su hombro se había curado por completo.
sin debilidad persistente de la herida de bala. Solo otra cicatriz añadida a la colección que llevaba como un mapa de supervivencia. Pero es nuestro, mamá. Luca abandonó la pelota, corrió hacia mí con los brazos extendidos. Lo atrapé, lo levanté a pesar del creciente peso en mi vientre. Embarazada de 4 meses ahora, moviéndome con más cuidado, pero no dispuesta a perderme momentos como estos. Te estás poniendo muy grande, le dije, besando sus frías mejillas. Pronto tendrás un hermanito o hermanita a quien enseñar a jugar al fútbol. Bebé, asintió Luca, palmeando mi estómago con sorprendente delicadeza. Había estado fascinado por el embarazo, presionando su oído contra mi vientre para escuchar, hablando con su hermano no nacido en su propio idioma. Este embarazo era diferente del primero en todos los sentidos importantes. Planeado, celebrado, compartido. Giovanni había estado en cada cita con el médico, su mano en la mía durante las ecografías, su voz firme cuando entré en pánico por complicaciones o me preocupé de no poder amar a otro hijo tanto como amaba a Luca. Tienes una capacidad infinita para el amor, me había dicho. Ese es tu superpoder. Eso es lo que te hace lo suficientemente fuerte para sobrevivir en mi mundo. El agente Reed había cerrado su investigación hacía 2 meses, satisfecho con las condenas que habían conseguido. Las operaciones de la costa este del cartel seguían en ruinas, los líderes encarcelados o muertos, la organización demasiado fracturada para suponer una amenaza inmediata. Reed me había ofrecido un estatus de consultora permanente en el FBI, lo cual rechacé. Había terminado de jugar a 2 bandas, terminado con el peso de los secretos. Giovanni y yo habíamos construido algo mejor. Una asociación basada en la honestidad, por muy brutal que fuera a veces esa honestidad. Él me hablaba de sus negocios, los legítimos y los cuestionables, confiando en que yo entendiera la diferencia y ayudara a mantener los límites. Yo le contaba mis miedos, mis dudas, mis momentos de preguntarme si había tomado la decisión correcta. Nunca quise esta vida para ti, había dicho Giovanni durante una de esas vulnerables conversaciones nocturnas. Quería darte seguridad, normalidad, todo lo que merecías. Yo quería una asociación. Quería ser vista como tu igual, no como algo precioso que proteger. Me estás dando eso ahora. Eso es todo. Lucas se retorció para que lo bajara. Volvió a su práctica de fútbol con una determinación obstinada. Giovanni y yo nos quedamos juntos mirándolo, mi espalda contra su pecho, sus brazos alrededor de mí y del niño que crecía dentro de mí. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté. De dejarme entrar de nuevo, de correr el riesgo de tener una familia. Todos los días. Me giré en sus brazos, lista para discutir, y vi la sonrisa que asomaba en su boca. Me arrepiento de cada momento que desperdicié manteniéndote a distancia durante nuestro primer matrimonio. De cada decisión que tomé por miedo en lugar de por amor. De cada día que podría haber tenido con Luca y que me perdí. Su mano se levantó, trazó la línea de mi mandíbula. Pero arrepentirme de lo que tenemos ahora, nunca, ni por un segundo. El bebé pateó lo suficientemente fuerte como para que Giovanni lo sintiera a través de mi camisa. Su expresión se transformó en asombro. La misma mirada que había tenido en cada ecografía, en cada hito. Este era un hombre que había pensado que la familia significaba debilidad, vulnerabilidad para explotar. Ahora entendía que significaba fuerza, propósito, algo por lo que valía la pena luchar. Vamos, dije tomando su mano. Entremos antes de que nos congelemos todos. Haré chocolate caliente y podrás leerle a Luca su cuento de la tarde. El del valiente caballero. Le gusta ese porque el caballero le recuerda a ti. El caballero siempre gana en esas historias. La vida real no es tan simple. No, asentí, viendo a Luca perseguir su pelota una vez más antes de levantarlo. Pero seguimos aquí, seguimos juntos. Eso es ganar suficiente para mí. Dentro, la casa que una vez se sintió como una fortaleza, ahora se sentía como un hogar. Lucas se durmió durante el cuento, agotado por su práctica de fútbol.
Su pequeña mano se enroscó alrededor del dedo de Giovanni. Nos quedamos allí mucho después de que se durmiera, ninguno de los dos dispuesto a romper el momento. Jessica llamó esa noche para saber cómo estábamos, como hacía cada semana desde la boda. ¿Cómo va la vida de casados versión 2.0? Mejor que la original, admití. Diferente, real. ¿Y eres feliz? Genuinamente feliz, no solo sobreviviendo. Miré al otro lado de la habitación, donde Giovanni estaba montando una cuna para la guardería, rechazando ayuda a pesar de mis ofertas. Decidido a construir algo con sus propias manos para su segundo hijo. Soy feliz, dije, y lo decía en serio. Después de colgar, Giovanni abandonó la cuna para unirse a mí en el sofá, atrayéndome contra él con la posesividad casual que había aprendido a atesorar en lugar de resentir. Te amo, dijo en voz baja. No lo digo lo suficiente, pero te amo más de lo que pensé que era capaz de amar a nada. Lo sé, yo también te amo. Afuera comenzó a nevar, cubriendo el terreno de blanco, amortiguando el mundo más allá de nuestros muros. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas amenazas. Giovanni tendría que navegar nuevas decisiones que enfrentaríamos juntos. Pero esta noche teníamos esto. Familia, verdad, amor construido sobre una base de cicatrices y supervivencia, y una obstinada negativa a renunciar el uno al otro. Mi teléfono vibró con un mensaje del departamento legal sobre un contrato que necesitaba revisión. El de Giovanni vibró con algo que manejaría por la mañana. Lucas se revolvió en su cuna arriba, volviendo a dormirse sin despertar. El bebé pateó de nuevo, recordándome el futuro que crecía dentro de mí. Esta era nuestra vida ahora, complicada, peligrosa, imperfecta, pero nuestra. Y no la cambiaría por ninguna versión de seguridad que significara perderlo.